Un cordial saludo a todos y cada una de las personas que ya están conectadas en la sala o a través de redes para compartir o seguir compartiendo lo que anoche estuvimos mirando y revisando en términos de lo que significaba nuestro tema que nos concita, como es este curso de gestión de cadenas productivas, ¿no? Vamos a dar inicio a esta segunda sesión, 2 de 3. Como saben, mañana a la misma hora se conectan para que puedan escuchar a nuestra colega Gina Pachari con respecto al tercer tema o a la tercera sesión, ¿no? Como habíamos mirado ayer, nosotros tenemos en esta ocasión un desarrollo basado en 3 sesiones, ¿no? Ayer hemos mirado conceptos y nociones generales. Hoy día vamos a mirar un poco encadenamiento productivo, sobre todo en base a 4 aspectos o 4 temas, y ya mañana es un poco la mirada en base a la gestión propia de las cadenas, ¿no? Y hoy es nuestra sesión 2, vamos a abordar 4 aspectos, como les decía, ¿no? Primero, vamos a revisar sobre la problemática, ya que tienen los encadenamientos productivos. Vamos también a hacer una mirada muy rápida sobre las cadenas productivas en el Perú, y las posibilidades que desde el sector público se pueden generar en torno a las cadenas, y por último ya a la entrada a lo que lo que debe significar la gestión, ¿no? Cómo es que debemos nosotros, en tanto actores de desarrollo, ¿no? Cada uno de nosotros como promotores, como coordinadores, gestores de proyecto, jefes de proyecto, responsables de área, gerentes, subgerentes, directores, especialistas, analistas, podemos emprender los retos de gestionar adecuadamente las cadenas, tomando en consideración para esto lo que anoche conversábamos, ¿no? Que ya no solamente se habla de cadenas, sino hay muchos conceptos asociados. Así que, entrando ya en materia, antes de ir a nuestro tema 1, vamos a hacer un muy breve repaso de lo que habíamos conversado anoche sobre cadenas, ¿no? La mecánica va a ser la misma, yo voy a estar haciendo unas pausas para interactuar con ustedes a través de la lectura de sus mensajes de chat. Vamos a tratar de leer todos los mensajes. Sus participaciones son muy interesantes. Anoche hubo una participación súper valiosa de varios de ustedes. En tanto más personas participen, mejor, mayor riqueza le vamos a dar a este intercambio, a este intercambio de conoceres, de saberes, de experiencias, de aproximaciones, ¿no es cierto? Que tenemos cada uno de nosotros, porque de alguna forma todos conocemos algo de esto, ¿no? Y en cierta medida estos cursos sirven para tener una suerte de afirmación, de incorporar a nuestro conocimiento algunos temas que a lo mejor no se habían podido ver en otra ocasión, ¿no? Entonces, saludamos a Juan, nuevamente Juan, un gusto Juan, saberte en la sala, y a Gustavo Rojas con su saludo de la noche, ¿ya? José Reategui también un saludo, ¿no? Si desean pueden escribir en la zona chat de qué región, en qué región están, ¿no? Que anoche, por ejemplo, algunos colegas estaban conectados desde Tingo María, ¿no? Y esto justamente es algo que hoy nos permite la tecnología, ¿no? La tecnología de la información y las comunicaciones, cosa que antes no se podía. Hoy, por ejemplo, podemos conectarnos en tiempo real de diversas latitudes, ¿no? Y digamos que eso genera grandes ventajas porque permite aproximar más a las personas, más el conocimiento, ¿no? Gustavo desde Huancavelica, saludos. Nos indicas en qué provincia te encuentras, si es que estás en la propia capital de región o de pronto en alguna de estas provincias de esta región, Huancavelica. Muy bien, entonces, como repetía, Caterín, saludos desde Cusco, muy buenas noches, Caterín. Anoche también estuviste en sala participando. Esperamos que hoy día no sea la excepción con respecto a estos temas que hoy vamos a compartir durante esta jornada. ¿Ya? Cajamarca, muy bien, saludos Santos, Cajamarca, nuestra región natal. Muy bien, entonces decíamos ayer, ¿no?, que existe en nuestro país una ley que establece una definición, ¿no?, algo que es muy importante, ¿verdad? ¿No?
como aquel sistema de actores que están interrelacionados y que se basan con orientación al mercado, ¿no? Una cosa muy importante que mencionábamos ayer, que antes no se miraba así, ¿no? Antes la mirada de la cadena productiva era muy desde solamente el productor, ¿no? Pero ahora ya sabemos que incluso en esta definición se tiene el famoso enfoque de mercado. Dos aspectos que rescatábamos de esta definición anoche, ¿no? El mercado y el valor, ¿no? Son dos palabras clave que están insertas en esta conceptualización, en esta definición, ¿ya? Y es algo que debe tomarnos mucho a consideración, porque es la mirada que debemos darle todos cuando hagamos un trabajo en torno a las cadenas productivas, ¿no? Saludos a Jaime de la Juliaca, saludos a José, también en la región Puno, Pomata, muy bien. Pedro desde Lima se va conectando. Churcampa, ¿no? Muy bien. Saludos a los amigos de la provincia de Churcampa, Huancavelica. Perfecto. Entonces, rescatamos, ¿no? Que los términos mercado y valor se estén incorporando en nuestra definición de la ley. Y en consecuencia, nos obliga a todos a pensar de esa forma, ¿no? A pensar en la lógica de cadena de valor, no nos olvidemos, ¿no? No nos olvidemos de eso, que en el momento en que se nos brinde la oportunidad de ejecutar acciones en favor de la mejora de un encadenamiento productivo, siempre tiene que estar permanentemente dentro de nuestra mirada el enfoque de valor y obviamente de mercado, ¿ya? A Luis Alberto desde Tacna y Javier desde Brain. Saludos, estimados amigos, ¿no? Muy bien. Entonces, esto, un breve repaso de nuestra sesión de ayer. Y también mirábamos aquí, ¿no? La diferenciación que existe, ¿no? Que debe existir entre lo que corresponde al enfoque tradicional de cadena productiva y lo que ya debemos mirar como cadena de valor, ¿no? En donde la diferencia fundamental radica en el flujo de información, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Y dos, en la capacidad que se desarrolla en el actor directo, en el productor o en la micro y pequeña empresa, de que éstas generen lazos de cooperación, ¿no? Que generen asociatividad, que se organicen, tanto horizontal entre ellos como vertical con otros, ¿no? Con otros que son diferentes, ¿correcto? Como se ve justamente en la figurita que se muestra ahí. Y este gráfico, pues, anoche lo estábamos revisando y resulta muy clarito, ¿no? Muy clarito en esta diferenciación, en el que lo recomendable es que nuestro trabajo se haga sobre la base de un encadenamiento de valor, con esa mirada, con esa perspectiva, con esa misión, ¿no? De desarrollar cadenas con una lógica de agregar valor entre los diferentes eslabonamientos que tiene esa cadena, ese encadenamiento. ¿Ya? Estamos, vuelvo a repetir, haciendo un breve repaso. Si hay comentarios que quieran alimentarlos, enhorabuena, les damos la cordial bienvenida. ¿Ya? Y entonces recaíamos en una, digamos, definición un poco más popular, si quieres, que también la revisábamos, ¿no? Actores interrelacionados, operaciones sucesivas que buscan producir, transformar, comercializar, ¿no? Y en el que se dan esta secuencia clave de 3 pasos, ¿no? Con nuestra mirada de nuestro actor directo, en el que se visibiliza al que genera el producto materia del proceso, digamos, ¿no? Materia del interés de mercado, ¿no? Y en el que también hay actores indirectos, como lo habíamos visto en nuestros diseños, ¿no? Más ya de la mirada del encadenamiento pensando en la realidad concreta, ¿no? Como ya lo vamos vislumbrando, ¿no? Como lo veíamos incluso anoche en esta secuencialidad en el que de un eslabón a otro lo que se busca es justamente agregar valor. ¿Ya? Estoy teniendo un pequeño problema con mi PowerPoint.
Vamos a esperar, ajá, que responda. Debería estar respondiendo y ya está respondiendo. Perfecto, ¿no? Y un temita que anoche no pudimos ver, pero que lo hemos incorporado para hoy, un poco una lógica de mirar las tipologías, y tenemos que distinguir por 4 aspectos, ¿no? Por 4 formas de mirar la realidad. Nos leemos a Luz, ¿no? Buenas noches. En la cadena de productores independientes son formalizados, ¿siguen siendo parte de una cadena productiva o ya se convierten en cadena de valor? A ver, de nuevo. Si en la cadena los productores independientes son formalizados, ¿siguen siendo parte de una cadena productiva o ya se convierten en cadena de valor? Acordémonos que un aspecto puntual no define que una cadena sea de valor. Si tú solamente dices que los productores ya se formalizaron y no haces nada más en los demás eslabonamientos, no ejecutas ninguna otra iniciativa, ningún otro proyecto más en torno a eso, no va a ser condición suficiente, muy probablemente, ya para llamar de valor. Porque el encadenamiento de valor, acordémonos, es el que de manera sistemática y permanente busca que se genere más valor entre cada eslabón, ¿no? Una cadena de valor en el que de manera permanente los actores buscan agregar más valor en todo eslabonamiento, ¿correcto? Entonces, si tú me dices, ya, yo logré que en mi cadena un grupo de productores se formalicen, eso no necesariamente va a convertir a la cadena en una cadena de valor. Tenemos que mirar más elementos, ¿ya? Muchos más elementos que solamente un hecho puntual como es que se formalicen, ¿no? Y porque tú sabes que la formalización incluso tiene sus diferenciaciones. La formalización es amplia, ¿no es cierto? Porque si me hablas de una formalización tributaria nada más, con el que saquen un RUC, ¿será condición suficiente? ¿No? ¿Será suficiente con el que tengan un RUC? Sin que agregues mayores capacidades, mayor innovación, mayor tecnología, sin que generes más posibilidades de que ellos tengan un mejor precio por sus productos, ¿no? Entonces, quizá no sea suficiente, ¿ya? Quizás sí sea necesario, pero no va a ser suficiente. Muy bien. Entonces, decíamos respecto a las tipologías, ¿no? Entonces, si tú lo miras por el ámbito, hay cadenas locales, regionales, ¿no? Nacionales, internacionales o globales, como decíamos, ¿no? ¿Ya? Esto, digamos, por una territorialización, ¿no? Si es que lo miramos por el alcance, entonces, aquí, por ejemplo, se señalan 3 cositas, ¿no? Competitivas, empresariales, ¿no? Impulsoras de desarrollo y articuladoras de pequeños productores, ¿no? Interesante esto, como para ir de pronto en un esfuerzo mayor a desarrollar, ¿no? ¿Cuáles son estas modalidades, ¿no? Otro es de acuerdo a su organización, ¿no? Son espontáneas, pueden ser organizadas, es decir, porque hay una intervención allí de actores exógenos o porque han sido inducidas, ¿no? De pronto hay una disposición, por ejemplo, algunas regiones dicen, a partir de la espontaneidad que surgen, porque finalmente las cadenas de en su gran mayoría son naturales, no son espontáneas, que luego ya, obviamente, reciben el apoyo exógeno, ¿no? De los actores que están en ese entorno, ¿no? Y también según los productos que generan, ¿no? Y ahí vean ustedes que señala, por ejemplo, cuando se van diferenciando es porque son cadenas de valor o porque cuando son típicas, tradicionales, como mencionábamos ayer, ¿no? Una cadena de producción simple, producir papas en Huancavelica, entregárselas al intermediario que llega con su camión hasta la cabecera de la chacra, lo pesan, lo ensacan, pagan y se lo lleva a un mercado que podría ser Huancayo, por ejemplo, o en algunos casos lo podría traer acá al mercado mayorista, ¿no? O al de productores de Santa Anita, acá en Lima, ¿no? Entonces, eso es una muy básica cadena de producción, ¿cierto? Ahí, ¿qué valor agregas? Casi absolutamente ningún valor, ¿no? Entonces, aquí es un poco para mirar que hay formas de organizarnos y entender cómo asumir una tipología. Según el alcance, por ejemplo, es una mirada interesante, ¿no? Para intentar ahondar, ¿no? ¿Cuáles son? ¿No? Por ejemplo, mira esta cadena de articuladora de pequeños productores. Ayer mirábamos, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de articulación e integración productiva,
ahí, por ejemplo, es que se podría estar dando esta tipología, ¿no? Y que se ha venido difundiendo en el Perú hace ya una buena cantidad de años, ¿no? En el intento de que pequeños productores de un determinado producto se asocien, se agrupen, junten su producción, homologuen sus procesos de alguna forma, o compartan conocimientos, o compartan saberes, y puedan negociar con una empresa compradora, ¿no? Grande, en algunos productos que son, pues, muy importantes, ¿no? Algunas empresas grandes que demandan productos específicos para su procesamiento. Ya hablábamos del caso Gloria, ¿no? Por ejemplo, ahí, que de alguna forma tiene esta modalidad, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es un recordaris, digamos, estamos todavía en este recordaris. Anoche también mirábamos este esquemita que ha sido desarrollado a través de una propuesta que se hizo para el MEF, en el que se vincula, pues, los agentes económicos directos, ¿no? Y anoche conversábamos con algunos de ustedes sobre si es que la proveeduría de los insumos debe ser o no un eslabón. Y mencionábamos, ¿no? Se acordarán, mencionábamos que en este caso, dependiendo de la relevancia que tenga para el encadenamiento esa proveeduría de insumos, ¿no? Y hablábamos del caso de las agroveterinarias, por ejemplo, que en determinados lugares, ¿no? En determinados puntos de ubicación, se convierte en un actor muy relevante para el productor, muy relevante, porque no solamente le entrega un producto a cambio de dinero, ¿no? Por ejemplo, urea, fosfatos, etcétera, ¿no? Remedios, sino se convierte en un asesor técnico finalmente. Un asesor técnico que incluso va al campo a hacer demostraciones, etcétera, ¿no? Entonces, ya se convierte en un actor directo que se involucra más en ese encadenamiento y cuyo rol puede ser fundamental para uno de los casos, ¿no? Así que esto es de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Ya cuando ustedes hagan el trabajo en sí, podrían de pronto allí, en función al lugar a donde se ubiquen, al producto, ya verán si es que corresponde colocarlo ahí en ese eslabonamiento o de pronto forma parte como este tema que veíamos en el entorno, ¿no? En el entorno. Pero también los encadenamientos tienen un conjunto de instituciones de apoyo, ¿no? Y esto es muy relevante para la gestión de las cadenas productivas. Porque no existe una persona que va a gestionar la cadena productiva, sino es el entorno, un entorno que, si no está adecuadamente concertado, si no tiene la capacidad para dialogar, para desarrollar acción conjunta, muy probablemente todos esos esfuerzos que desarrollen los diferentes actores involucrados van a terminar en casi la nada, porque si no existe consenso respecto al que hacer, muy probablemente entremos a duplicar los esfuerzos y al final ninguno de los esfuerzos que se ejecute termine siendo beneficioso para mejorar el encadenamiento, ¿no? Y obviamente los agentes económicos de apoyo, ¿no? Muy claramente definidos, ¿no? Agentes económicos de apoyo en el que está, pues ahí como vemos, ¿no? El transporte o la logística, que son muy importantes, ¿no? Los que prestan la plata para las operaciones, ¿no? Las financieras, los que prestan servicios para la exportación, si es que estamos hablando de cadenas globales, ¿no? Cadenas internacionales. Los que prestan servicios de almacenaje, que sí es en este tipo de casos también, ¿no es cierto? Los que reciclan, los que brindan información, los que brindan asistencia técnica, capacitación, etcétera, asesoramiento, todos, ¿no es cierto? Todos. Y en el que existe un principio importante de calidad, ¿no? Que de acuerdo a la secuencialidad de los eslabones, ya te permite, por ejemplo, implementar el ciclo de la gestión de la calidad también, ¿no? De manera paralela que respalda esa gestión de la cadena, ¿no? En la búsqueda de su mejora de competitividad, de productividad, ¿no? Y aquí otra formita, ¿no? Que por ejemplo anoche no pudimos mirar, pero es un clásico también, ¿no? Es un clásico, una clásica mirada, ¿no? Finalmente son recreaciones. No nos acordemos lo que decíamos anoche, ¿no? Estamos hablando de representaciones de la realidad. La realidad se representa a través de gráficos. Aquí hay una y aquí hay otra, ¿no? Todas estas nos deben ayudar a entender cómo es esta realidad, cómo se organiza, qué elementos tiene, porque no nos olvidemos que uno de
de los quehaceres en la gestión de cadenas productivas es el análisis, que vamos a mirar un poquito más adelante, que anoche también de alguna forma ya lo estábamos viendo, adelantándonos a esto, ¿no? Entonces acá tenemos nuestros clásicos eslabones, ¿no? Producir, transformar, comercializar, consumir, ¿no? Tenemos en principio actores directos, están, digamos, en el círculo más oscurito del azulito, ¿no? Y alrededor de estos tenemos servicios de apoyo, lo que mencionábamos, los que veíamos atrás, ¿no? Asistencia técnica, insumos. Acá, por ejemplo, los insumos, en este enfoque, los insumos están justamente como servicios de apoyo a la cadena, ¿no? En el otro enfoque que veíamos acá, estaba adelante, ¿no? Entonces, depende del enfoque, muchas veces todo es válido finalmente, ¿no? Investigación, servicios financieros, etcétera, ¿no? Y de otro lado, en actores indirectos, ¿no? Aquí, bueno, no está expresadamente, ¿no? Claramente expresado, por ejemplo, actores de gobierno, ¿no? Actores estatales, el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno nacional, ¿no? Las relaciones que se vayan tejiendo entre estos, la capacidad que van desarrollando para hacer acción concertada, cosa que en el Perú realmente, a pesar de los años, todavía seguimos bastante débiles, ¿ya? Y obviamente el accionar que se desarrolla, ¿no? Entonces, esto todo constituye el entorno de la cadena. Por encima de esto ya vienen las políticas, ¿no es cierto? El ambiente que se va desatando, en el que obviamente, por ejemplo, promover la participación de actores, inyectar la participación de, por ejemplo, servicios financieros que resultan muy importantes, ¿no? Porque el Estado no es que precisamente te da el dinero para la operación, ¿no es cierto? Eso lo consigues en el mercado, en un mercado de servicios financieros, ¿no? Que son muy relevantes, muy importantes, ¿no? Pocas, digamos, de todo el volumen de cadenas, de actores indirectos vinculados a las cadenas, pues son los que tienen un proyecto agroideas o los que tienen un proyecto Procompite, ¿no? O de alguna otra fuente cooperante, de repente de un proyecto de ONG, no son la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría son las que acceden justamente a un financiamiento privado, ¿no? Y también esto tiene que ver con cultura, ¿no? Es decir, por la forma como nos vamos entendiendo entre los diversos actores, cómo vamos comprendiendo el universo vivencial, ¿no? La cosmovisión que tienen los actores, sus temores, sus limitantes, ¿no? Comunicacionales, de gestión, operativas, ¿no? Las relaciones que se van tejiendo a la interna, y esto definitivamente tiene que ver con lo que denominamos cultura, ¿no? Y entonces ahí hay una mirada sistémica, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Como decíamos anoche, competitividad sistémica, micro, ¿no? Nivel micro, aquí en el azul, ¿no es cierto? Nivel meso, ¿no? Nivel macro, nivel meta, ¿no? Los niveles aquí se van configurando, ¿no? Se van configurando. Aspectos aquí, por ejemplo, referidos al nivel meso, ¿no? Y esto es algo muy relevante, ¿no? Todo es lo técnico, productivo, ojo. Mucho tiene que ver con las relaciones, con la forma como se van gestando los saberes, los entenderes, las aproximaciones en los encadenamientos, ¿ya? Y entonces eso es importante para tomarlo en consideración a la hora de actuar, ¿no? Como veamos en la mecánica que se recomienda en los procesos de gestionar cadenas productivas. Anoche ya les expliqué sobre esto también, pues esto ya está más explicado. Vamos, como decíamos, en el dossier de papers, para quienes lo soliciten, a José van a ver elementos que están vinculados con esto, ¿ya? Y esto que no presentábamos anoche, que por ejemplo, tiene que ver con un encadenamiento de quinoa, ¿no? Aquí esto lo hemos tomado de un documento que hemos encontrado en la Infosfera, y que se refiere a la cadena productiva de quinoa en la región Junín, ¿no? Que se armó a partir de un taller participativo en la Dirección Regional de Agricultura, ¿no? Allá por el año 2016 en la DRAG, ¿no? Dirección Regional de Agricultura Junín, y en el que han tratado de plasmar lo que ahí se vio. Fíjense, algo muy similar
lo que habíamos presentado anoche, ¿no? Que acordémonos que esto es un ordenamiento que se hizo en un trabajo también de un taller participativo directamente con productores de paltos en el distrito de Sincicap, en la provincia de Otusco, región de La Libertad, ¿no? Aquí hemos hecho una de las estrategias más rápidas para el análisis, ¿no? Que es el mapeo, ¿no? Mapeo inicial de la cadena, que forma parte del análisis de cadenas, ¿ya? Y acá también podemos ver, por ejemplo, ¿no? Aun cuando no se nota del todo bien, pero fíjense ustedes aquí, este equipo de profesionales ha intentado plasmar esa realidad que ellos encontraron en ese taller, en este diseño, en esta representación gráfica, en donde tenemos una leyenda, ¿no? Por ejemplo, las diferentes formas y tipos de flechas corresponden a investigación, a capacitación, a asistencia técnica, a semillas, a equipos, a fertilizantes, ¿no es cierto? A información, ¿verdad? A certificación, a financiamiento, ¿no? Y entonces, interesantísimo es mirar esto y seguramente ustedes cuando hagan su propio análisis de cadenas que prioricen, identifiquen, van a tener estos resultados, ¿no? Estos resultados y en consecuencia este tipo de miradas les pueden ayudar a ustedes, ¿no? Por ejemplo, aquí en este eslabón, ¿no? En este eslabón, ¿no? De la producción primaria, fíjense lo que tenemos, ¿no? Prácticamente es una suerte de, estas son las actividades que desarrollan a la interna, pero es una secuencia de cosas, ¿no? Que tienen que ver con las labores culturales, ¿no? Las labores de cultivo, ¿no? Y ya prácticamente ahí tenemos una secuencia, ¿no? Un encadenamiento interno, por decir, ¿no? Aquí tenemos otro, por ejemplo. Y así, ¿no? En lo deseado, ¿no? En lo que se debería tener. Y cómo es que esto va teniendo los diferentes servicios de apoyo del entorno, ¿no? Ya sea en base a recursos, a información, ¿no? A equipos, máquinas, herramientas, etcétera, ¿no? El conjunto de actores que brindan, por ejemplo, información de mercado, ¿no? Aquí se señala quiénes lo están haciendo, ¿no? Aduanas, Cámara de Comercio, ADEX, el INEI, Promperú, Mincetur, ¿no? Que son los que brindan información de mercado. Vemos aquí, por ejemplo, los que brindan financiamiento, ¿no? En este mapeo, cadena de quinoa en la región Junín, ¿ya? Es decir, de una mirada muy puntual como es Sincicap, o sea, un distrito muy puntual, a una mirada más regional, fíjense ustedes. Entonces se va complejizando, ¿no? Pero es interesante que podamos mirarlo y tratar de entenderlo para saber cómo yo puedo representar. Fíjense aquí hay un método, ¿no? Para representar una. Luego de esto, obviamente, se desprenden más cosas, pero ya esto te da un mapeo de una situación. ¿Ya? Es importante, quería rescatar esto un poco en nuestro, refrescar conocimientos, ¿ya? De lo que habíamos conversado anoche. Y entonces ahora sí vamos a entrarnos en nuestro tema 1, ¿no? Tema 1 que se refiere a la problemática, ¿no? ¿Qué problemas se están enfrentando y más o menos cuánto de vigencia tienen estos problemas? ¿Ya? Permítanme un segundito, por favor. Entonces, vamos a adentrarnos en lo que es problemática, ¿ya? ¿Qué problema están afrontando actualmente los encadenamientos productivos, ¿no? Diríamos, no solamente en el Perú, en la región, ¿no? Y como todos sabemos, nos encontramos ante un nuevo entorno económico, ¿no? Que tiene una esencia global, ¿no? Que tiene una esencia global, ¿no? La globalización que se impone severamente para quienes no están tan preparados para competir, ¿ya? Y que ha propiciado que cadenas productivas se debiliten, se fisuren, se rompen y pierdan mucha competitividad. Los conocemos, están ahí, las mencionamos, ¿no? ¿Por qué cadenas productivas siguen siendo problemas básicos de producción, como el caso, por ejemplo, de la que decía la papa, ¿no? La papa que tiene una muy poca cantidad de eslabonamiento. Sacan de la chacra, suben al camión, y llevan a un mercado y lo venden. Luego viene el cliente, lo compra y listo, ¿no? Sin mayor valor, sin nada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Ya? Entonces, ese nuevo entorno, ¿de qué se trata?
¿Por qué hablamos de nuevo entorno? Y esto, ojo, no es un tema nuevo, ya tiene tranquilamente, un par de décadas, ya, a pesar de todo el milagro económico peruano, a pesar de toda la situación que ya conocemos, ¿no? De los últimos 20 años. No estoy hablando de temas políticos, que es algo peor, sino de temas relativamente de la realidad del encadenamiento productivo. Entonces, uno, internacionalización de la economía, ¿no es cierto? En los últimos 20 años, acuérdense, tratados de libre comercio. ¿Ya? Dos, las famosas tendencias de consumo. ¿Ya? Tendencias de consumo. ¿No es cierto? ¿Cuánta papa light se come al día, por ejemplo, hoy? ¿Y cuántas de esas papas light, o de esas papas así, sofreídas, fritas así, hojuelas, se producen aquí en nuestro país, que es un país, por excelencia, un país papero? ¿Cuánto? ¿De dónde son las papas light? ¿Por qué los niñitos piden su papa light? ¿Por qué en los cumpleaños les dan con su sorpresita su papa light? ¿Quién lo produce? ¿Quién gana con ese valor agregado? Los consumidores desde pequeñitos, mi papa light, desde pequeñitos, unos 2 años, mi papa light, ¿no? Mis chetos. Pero hablemos de la papa light. ¿Ya? Entonces, la tendencia mundial de consumo, ¿no? El niñito no come la papa sancochada de la olla y ¿no? Lo pele y lo come. No, él lo come a través de un papa light, ¿cierto? Y nosotros acompañamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, comiendo la papa light. Vamos al cine a comer su papita light. Vemos los videos en casa comiendo papita light. ¿Correcto? Tendencia mundial de consumo, internacionalización, porque esa papa light viene ¿de dónde? ¿Es producida en el Perú? No, señores, viene del extranjero. ¿Correcto? Entonces, miren, dos elementos, ¿no? De ese nuevo entorno. ¿Ya? ¿Qué provocan? ¿O qué generan? ¿No? Un desajuste a la economía. ¿Y qué provoca? Afecta al tejido empresarial, ¿no? Afecta, ¿ya? O si quieres aquí, afecta a nuestros pequeños productores. Si no quieres verlo como el tejido empresarial, a nuestros pequeños productores agropecuarios, que son los que menos pueden. ¿Correcto? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Ya? Como parte de la problemática que estamos afrontando, ¿no? Y sumado a eso, pues, es este otro hecho, ¿no? Hoy, por ejemplo, el mundo está al borde en algunos países están en recesión. Recesión cuando se deja de crecer 2 trimestres seguidos, ¿no? Economía recesada, ¿no? Y ya muchos están al borde de esa crisis. Nosotros, a pesar de que estamos en crisis, aún todavía, digamos, hablamos de crisis económica, ¿no? Porque ya ni hablar de la crisis política, eso es peor, mucho peor, realmente muchísimo peor. Pero aún así, todavía, digamos, resistimos, ¿no? Resistimos, ¿ya? Se resiste. Entonces, hay esos 3 temas que provocan desajuste y una afectación a nuestros encadenamientos productivos, ¿ya? Afecta a nuestros encadenamientos productivos. Veámoslo, entendámoslo de esa forma. Y esa internacionalización, obviamente, no es controlada por nosotros, ¿verdad? Tiene que ver con elementos que a lo mejor por países que son enormes, ¿no? Comparados con nosotros. Y esos provocan desajustes macroeconómicos, ¿no? Y que invita o genera el cierre de negocios, de pequeños negocios especialmente, como se ha dado, por ejemplo, producto de la reciente pandemia, ¿no? Eran en el 2019 para el 20, 2.300.000 MIPES en el Perú. Y este año, el último informe que ha generado produce, a partir de información de SUNAT, solamente 1.800.000, ¿no? Eso ha ocurrido igual con todos los otros sectores, ¿no? ¿Y por qué? Porque obviamente no se cumplen requisitos para poder competir, ¿no? Requisitos vinculados a precios, a calidades o a la forma como brindo los servicios.
Entonces, esta internacionalización va provocando un conjunto de elementos que permiten, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se habla de un problema que pasó con el calzado coreano, por ejemplo, que ingresó hace años, ¿no? Y que fue afectando, en nuestro caso, también al porvenir en Trujillo, ¿no? Y si queremos mirarlo para un sector de MIPES, ¿no? MIPES manufactureras, ¿correcto? Ajá. Eso, por ejemplo, miren, en la década de los 2000 pasó fuertemente una crisis con el conglomerado del porvenir, ¿no? En el que habían unas 4.000 MIPES y pasaron solamente a ser 2.000, producto de esas crisis de la entrada de productos tanto chinos como coreanos, ¿no? Especialmente los chinos, porque ustedes saben que se produjeron los famosos tratados de libre comercio que favorecieron a algunos sectores y obviamente terminaron afectando a otros, ¿no? Y así por el estilo, fíjense, esta internacionalización afecta, ¿no? Afecta acá, Cauca es Colombia, como ustedes saben, ¿no? Que era, que tiene también un potencial parecido al del Porvenir de Trujillo o al Cerro Colorado en Arequipa, ¿no? En el que, producto de esas condiciones, ellos tuvieron mermas, reducciones, crisis. En México el sector construcción también se vio afectado, ¿no? Y esas consecuencias que generan, ya dijimos, ¿no? Ruptura de cadenas, y también, obviamente, se disminuye la generación de valor, ¿no? Porque si yo pierdo competitividad, mi producto me está saliendo más caro que un producto de la competencia de otros países, entonces ya no se agrega valor, ¿no? Y se rompe la cadena y también se produce, pues, a veces, en el peor de los casos, una combinación de ambos. Y aquí ya vamos mirando un ejemplo, ¿no? Un ejemplo.